Bien, buenos días a todos. Esperemos que este lunes sea bueno. Buenos días, profesor. Hola, buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días. Bien, este segundo curso entonces trata, ¿no es cierto?, normas y principios de la contabilidad gubernamental en Chile, la integración contable presupuestaria, el plan de cuentas, ¿no es cierto?, el nuevo plan de cuentas. Eso lo vamos a ver, lo vamos a recorrer, ¿no es cierto?, y vamos a tratar aquellas partes que son interés, dado que aquí el plan de cuentas tiene una modificación importante y yo los voy a llevar a un tema que me interesa mucho, que quede impregnado en esta convergencia. Entonces, después vamos a ver procedimientos contables para el sector público y municipal. El tema de la NIC-SP es que al intercambiar información de mercado y ajustar en nuestro balance, eso genera un cambio importante de reconocimiento de los activos y pasivos en un estado de situación. Ese criterio de mercado que se recoge en la normativa internacional contable hace entonces que podamos, a través de distintas métodos de valoración de los activos y pasivos, reconocer en los estados financieros. Y eso, por supuesto que la normativa 6820 no estaba presente, porque usted trae los activos en la normativa 6820, lo trae a precio de compra corregido y luego lo deprecia, ¿verdad? Pero ahí termina la ecuación. En cambio, en la normativa NIC-SP, usted va a tener que renunciar a la corrección monetaria. Ya no hay uso de aplicar corrección monetaria en los estados financieros. En NIC-SP para Chile no aplica la corrección monetaria. Entonces, en cambio, sí va a requerir reconocer activos bajo métodos de valoración que la propia resolución 3 dispone. Entonces, necesita las corporaciones municipales incorporar métodos de valoración de sus activos y pasivos. Y probablemente va a tener que diseñar un plan de gasto adicionales a los que ya tiene, producto de esta convergencia. ¿Por qué? Porque se necesita externalizar valoraciones de los, por ejemplo, de los bienes de uso, por ejemplo, de algunos activos intangibles y de propiedades de inversión. Probablemente también tenga que medir alguna valoración de algunos activos biológicos. Todo va a depender de donde usted se encuentre territorialmente, ¿no es cierto? Me refiero a los activos biológicos, donde
se requiere medir. Ahora, entonces, esas cotizaciones son nuevas en la medición. Entonces, veamos, ¿no es cierto?, valores de mercado dentro de nuestros activos. Y eso hace entonces que esté todos los años midiendo y estos activos y reconociendo en los estados financieros el efecto que tiene. Ahora, eso puede ocurrir una valorización o una desvalorización. Puede ocurrir un deterioro o una reversión del deterioro. Y entonces ahí hay dos conceptos que son importantes entenderlo en estos cursos. ¿Qué es el deterioro? Entonces, cuando lleguemos al análisis del plan de cuenta, nos vamos a concentrar en esos dos temas. Porque es importante tener presente, sobre todo la gente que es contable, de considerar en su actividad laboral el concepto del deterioro y el concepto de la revalorización de los bienes, que son dos rutas paralelas, no se cruzan. Entonces, la política de la corporación tiene que ir alineado a esos temas. Y el plan de cuenta, cuando veamos el plan de cuenta ahí, uno va a ver que está considerado estas mediciones. Lo importante es entender por qué tenemos que ir al mercado a tomar información y ajustar nuestros balances. La NIC-SP busca que las entidades, tanto privadas como públicas, reconozcan estas variaciones. Hoy día, por ejemplo, tenemos varios casos, producto pandemia, ¿no es cierto? Por ejemplo, el automóvil. El automóvil nuevo está más caro de lo que debe estar, producto del desequilibrio entre la oferta y la demanda, ¿no es cierto? Al haber mucho dinero en el bolsillo de las personas, esto incide en el precio del producto. En este caso, todos quieren cambiar su auto. ¿Qué ocurrió? Que la capacidad disponible no es suficiente. Entonces hay que salir a comprar más automóviles. Y eso implica que hay que esperar. Por supuesto que el que te vende siempre va, ¿no es cierto?, querer hacer la venta y amarra el contrato. Entonces usted espera 2 o 3 meses que llegue su vehículo y entonces se lo lleva. Luego, pero como son escasos los vehículos nuevos, por el tema de la pandemia, ¿no es cierto?, el traslado, la fabricación, etcétera, está atrasado todo eso. Entonces eso hace que el precio suba, empujado, ¿no es cierto?, por la fuerte demanda. Pero a la vez también genera un impacto en los vehículos usados. Lo normal es que el vehículo usado pierda de valor todos los años. ¿Y qué ocurrió? Ocurrió el efecto contrario. El automóvil subió de precio. Entonces, en contabilidad estaríamos diciendo de que el deterioro del automóvil hoy se ha recuperado. ¿Por qué? Porque en contabilidad los automóviles tienen un deterioro permanente, dado la economía. Si la economía está sana,
el vehículo siempre tiene un valor contable más alto que el valor de mercado. Entonces, esa diferencia se llama deterioro. Entonces, nosotros, desde ahora, cuando hablemos de deterioro de los activos, estamos diciendo que el valor contable está más alto que su importe recuperable. ¿Ya? Y el importe recuperable puede ser el valor razonable, el precio de venta. O el importe recuperable puede ser el monto más alto entre el precio de venta neto o su valor de uso. Y ahí ya tenemos un problema para, ¿no es cierto?, un día lunes a las 9:15 de la mañana. ¿Qué está hablando el profesor? ¿Verdad? Pero lo vamos a explicar. Lo importante es que haya tenido el efecto, ¿no es cierto?, de preocupación. Vamos a explicar eso durante el día. Entonces, estas variables, la oferta y la demanda, producto de una mayor liquidez en las personas, entonces esta decisión de hacer inversiones en el vehículo genera un impacto en el precio hacia arriba y también generó un impacto en el precio hacia arriba en el vehículo usado. Entonces, contablemente, para todos los efectos, el automóvil usado se recuperó su deterioro. Y el automóvil nuevo, ¿no es cierto? Bueno, tiene un precio de venta más alto. Pero también yo les pido, para entender bien esta contabilidad internacional, recordar o repasar conceptos que hemos ido dejando de lado en nuestra profesión, como la microeconomía. Y también algunas materias como ¿no es cierto?, las estadísticas básicas que se necesitan y algunas herramientas de finanzas, como calcular el valor de uso, el valor actual neto, cómo calcular la tasa efectiva, cómo hacer una tabla de amortización, cómo determinar el costo amortizado de un instrumento financiero. Entonces, hay ciertas materias que tenemos que repasar. Por suerte, ¿no es cierto?, está todo en Excel. Entonces, podríamos tener decía yo, un repaso de todas estas materias y ejercitarse. En Excel hay hartos tutoriales donde uno puede aprender, calcular algunos, ¿no es cierto?, ejercicios prácticos. En todo caso, esto está hecho para que nosotros logremos ejercitar esto. Pero el tema está en el interés que nosotros le prestemos al cambio. Entonces, por eso que saber un poco de cómo funciona la economía en contabilidad es importante, dado que la contabilidad registra hechos económicos y en algunos casos se requiere, ¿no es cierto?, habilidades de matemática financiera. Sobre todo, por ejemplo, cuando estamos en los instrumentos financieros y cuando estamos en el tema del leasing. El leasing financiero es una característica, ¿no es cierto?, donde existe una opción de compra
y de acuerdo a la normativa, se reconoce al inicio al monto menor entre el valor razonable y el valor actual de la suma de las cuotas de pago mínimo. Entonces, yo tengo que tener ese entrenamiento contable donde mi resolución 3 del año 20 me señala el reconocimiento inicial y posterior. Entonces, eso es lo que vamos a ver o tratar de ver en la manera que se pueda este tema. Bueno, en la primera clase nosotros estuvimos hablando sobre el presupuesto, el ciclo presupuestario. Entonces ahí vimos, ¿no es cierto?, que las etapas son formulación, discusión y aprobación. Y tenemos la ejecución y finalmente la evaluación y auditoría. Vimos cómo en la etapa de la formulación distintas entidades tienen funciones, ¿no es cierto? Tienen funciones, tienen objetivos, tienen responsabilidades en esta formulación, y lo mismo el tema de la discusión y la aprobación en el Congreso. Entonces, los temas son más complejos que lo que uno cree. La elaboración de un presupuesto pasa por una revisión técnica de las necesidades que tiene un país. Son estimaciones, son anualizadas, y los factores, ¿no es cierto?, que se consideran para el tema de la disponibilidad de los recursos también son complejos, como estimar, por ejemplo, un precio del cobre, de los minerales, cuánto se va a recaudar por esa vía, el tema del comercio exterior, importaciones, exportaciones, cuál va a ser la caja, ¿no es cierto? ¿Cuánto exportación más sobre importaciones? La balanza comercial, ¿no es cierto?, permite determinar el flujo de dinero que se necesita o que se excede. Entonces, el presupuesto considera los ingresos por recaudación de los tributos, el IVA, el impuesto al alcohol, el impuesto al tabaco, el impuesto territorial, el impuesto, ¿no es cierto?, timbre y estampilla, importaciones arancelarias, ¿no es cierto?, los derechos aduaneros. Tenemos ingresos por, ¿verdad?, por conceptos como el IVA. El IVA por el consumo. Tenemos también ingresos, ¿no es cierto?, de impuestos de las empresas, por impuestos de las personas, el impuesto a la remuneración. También tenemos ingresos por aplicar multas, ¿no es cierto?, de acuerdo al artículo 21 de la Ley de la Renta. Tenemos recaudación fiscal por distintas situaciones de las transacciones. Por ejemplo, cuando compramos el vehículo, pagamos la patente, pagamos el permiso de circulación, pagamos el impuesto al consumo de combustible, el impuesto específico. Cuando, ¿no es cierto?, desarrollamos un emprendimiento, pagamos la patente comercial, pagamos impuesto al aseo, pagamos, ¿no es cierto?, cuando abrimos cuentas corrientes, ¿no es cierto?, abrimos cuentas corrientes, ahí le pagamos al banco, no al Estado, pero le pagamos un gasto por mantención de cuentas corrientes. Entonces, el contribuyente, nosotros
desde el punto de vista público. El contribuyente es eso, un contribuyente, contribuye al progreso de un país. Si hay actividad económica, si hay libertades para la actividad económica, si hay facilidades para la actividad económica, las personas por naturaleza buscan el progreso, buscan tener libertades para desarrollar sus propias habilidades. Nosotros los profesionales, por mucho que estudiemos, si no hay actividad económica, no hay trabajo. Entonces, el mercado es un conjunto de, ¿no es cierto?, de personas, de contribuyentes, de productores, ¿cierto?, de consumidores. Y dentro de ese conjunto está el propio Estado con sus propias empresas. Y entonces, un conjunto hace que el mercado se mueva. Si los incentivos están, va a haber actividad económica, va a existir recaudación fiscal. Y con esa recaudación fiscal, ¿no es cierto?, los gobiernos hacen presupuesto. Entonces, si usted estima un presupuesto para el 2022, claramente los indicadores señalan de que debe ser austero y así es como salió o va a salir el presupuesto, porque aún todavía no está, pero no está aprobado, pero está en formación. Y ya sabemos que hay un porcentaje importante de menos en recursos. Entonces, el presupuesto es una herramienta, ¿no es cierto?, de manejo de los recursos. Por otro lado, el Estado también recauda, ¿no es cierto?, por la vía de la concesión territorial, aérea, marítima, recauda dinero por esas concesiones. Y así, entonces, la economía es muy dinámica y hay que entenderla como tal. A veces uno se sorprende porque vemos personas que desconocen cómo funciona la economía. Y cuando uno, la consecuencia de desconocer cómo funciona la economía es dramático. En no entender que el mundo, ¿no es cierto?, necesita un orden y el orden está establecido no ahora, de siempre. Los libros de economía no solo de ahora, de siempre, están en el conocimiento de las personas. Y los gobiernos, los países se manejan con ese conocimiento. Cuando usted no ignora, cuando usted ignora esta ciencia, entonces genera una calamidad en su región. Es cuestión de ver el resto del mundo, que disciplinado, obediente, debidamente informado, y que permanentemente están revisando aquellas variables que podrían, ¿no es cierto?, beneficiar o perjudicar a una nación completa. Entonces, con responsabilidad se ajustan las políticas. Pero en el continente latinoamericano eso no sucede. La pasión está sobre la razón, está sobre la ciencia. Y eso es grave, muy grave, porque las secuelas no se resuelven de un día para otro, se resuelven en años y podemos perjudicar a una generación completa en función a la pobreza, en función, ¿no es cierto?, a la falta de educación, de salud, de vivienda,
y de, por qué no decirlo, de la esperanza y el futuro de los jóvenes. Entonces, lo que sucede, finalmente migran buscando futuro en otro lugar. Nosotros en Chile llevamos años aplicando y obedeciendo las instrucciones de los distintos organismos públicos, como por ejemplo el Banco Central. El Banco Central es autónomo, es técnico, 100% técnico. Y cuando cuando ve desorden en la economía, lo primero que hace es aumentar la tasa del interés. ¿Por qué? Porque su rol como banco central, su objetivo, la razón de ser, es mantener una inflación entre 2,2 y 4,1, 4,2. Ese es el rango máximo. Y este año vamos a tener 5,7 o 6% de inflación. Entonces, si nuestro Banco Central no actúa, la inflación se puede descontrolar. Entonces, alguien tiene que colocar orden en esta ¿no es cierto?, en este conjunto de políticas o de leyes que vienen ignorando a los técnicos, ¿no es cierto? Y esa es la mejor evidencia para ser práctico y no mezclarlo con las ideologías de distintas personas. Para ser práctico es cuestión de ir al mercado y comprar. Y eso es inevitable. Y eso es porque no funciona la demanda junto con la oferta. La oferta no tiene la capacidad de satisfacer las necesidades de la demanda. Si hay demanda por producto y los productos son los mismos, sube. Pero hay una cosa que podemos hacer nosotros, y eso siempre yo lo he dicho desde que hago docencia. La única manera de controlar la inflación, bueno, todos somos parte del cuento, o sea, no solo malas políticas, sino que esa es una de las tantas situaciones. Porque a la larga usted tiene libertad de tomarlo o no tomarlo, tomar ese dinero, ¿no es cierto? Al final usted no es una obligación. Entonces, si usted le pone paño frío al asunto, usted sabe que se da cuenta de que es una situación anormal, sabe que si retira su dinero está perjudicando, cambiando el futuro por el presente, un presente mejor para un futuro peor. Usted tiene esa libertad, finalmente. No es obligación. Entonces, si usted quiere, toma ese dinero y lo gasta. Si usted quiere, toma ese dinero o lo ahorra. Y si usted quiere, deja ese dinero donde tiene que estar, para lo cual fue ahorrado. Es un ahorro forzoso, no fue voluntario. Así que usted es poco, ¿no es cierto?, lo que se puede decir. Tengo 3 alternativas. ¿Cuál de las 3 es mejor? Obviamente, ¿no es cierto?, es dejar el dinero ahí para un futuro mejor. O si usted quiere cambiarlo por diferentes razones, es manteniéndolo ahí mismo, ¿no es cierto?, en una cuenta alternativa que le genere confianza y que lo pueda disponer cuando lo necesite. Y la última opción es el consumo inmediato. Pero, ¿quién puede consumir, digo yo, cuando hoy día todo está más caro? El material de la construcción está más caro, el automóvil está más caro. O sea, lo que usted quiera hoy día es más caro. Pero como yo le decía, nosotros, contribuyentes, puede aportar muchísimo al tema de la inflación, a que no siga subiendo. La pregunta es ¿cómo? Dejar de consumir. Eso. Puede ser que no estemos de acuerdo, pero si usted deja de consumir, el
¿no es cierto?, el productor no puede esperar mucho para vender sus productos. Por ejemplo, todo lo que es agricultura. Cuando yo voy al supermercado y me encuentro con que, por ejemplo, la palta, 5.000 pesos. 5.000 pesos. Ha bajado la palta, pero a 5.000 la gente compra. Ha bajado la palta y sigue bajando la palta. Y ahora está a 2.600 pesos la palta. Claro que está en un estado de listo para ser consumido, pero es el momento de comprar. Entonces lo mismo pasa con la frutilla, con toda la fruta. Si usted espera, va a comprar más barato y probablemente va a consumir más, con menos plata. Entonces, esa parte del contribuyente de ser capaz de postergar el consumo es clave en un país que tiene exceso de liquidez. Entonces, ese momento de ahorrar, porque usted sabe que eso es anormal, es una situación anormal. Esto va, en unos días más se va a transparentar todo y podríamos volver todos a la normalidad y finalmente disponerse a trabajar. Fíjense que en el norte viene la cosecha de la fruta. Hoy en el Mercurio señala que faltan 20.000 personas. 20.000 personas en el norte. Entonces, ¿y para qué hablar de la zona central? ¿Y por qué sucede eso? Porque la gente tiene plata sin trabajar, dado las platas que el Estado ha tenido que disponer en las cuentas individuales de las personas. Entonces ahí también hubo un mal cálculo, ¿no es cierto? Esto de focalizar o la alternativa universal. Universal entonces, para todos. Y quedó demostrado que no todos necesitan el dinero. Entonces era mejor focalizar, pero no universal para todos. Entonces recibió dinero gente que no necesitaba, gente que estaba o que sigue trabajando. Entonces, en vez de generar un efecto positivo, genera el efecto contrario. ¿Cómo arreglar esto? Yo digo con paciencia, con tolerancia, conversando. Y conversando salen ideas y llegamos a acuerdos. Pero todavía queda mucho por verse. De aquí a marzo del próximo año vamos a ver qué va a pasar con la fruta, qué va a pasar con todo lo que es agricultura. ¿Cuánta fruta se va a perder? ¿Cuánta fruta no se va a poder exportar? Esperemos que se resuelva, porque aún hay tiempo. Pero trabajo hay. El tema es que entre trabajar por 500 y no trabajar, igual recibo los 500, entonces claramente es mejor para muchos no trabajar y recibir las plata. Entonces, eso, bueno, en la ley de presupuesto estábamos, ¿no es cierto?, en la discusión y la aprobación. Por fecha tenemos que aprobar el presupuesto. En la ejecución viene esta maravilla, ¿no es cierto?, de manejar recursos con responsabilidad. Sin embargo, usted puede leer hoy día también en el Mercurio un problema de la Municipalidad de La Florida, donde el Consejo de Defensa del Estado reinicia nuevamente una revisión, ¿no es cierto?, que se suponía que estaba explicada por una desviación de dinero de 20.000 millones de pesos. Entonces, ahí hay una explicación para que el Consejo de Defensa del Estado reinicie una investigación que ya se suponía que estaba cerrada. Al parecer no. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo 20.000 millones de pesos es mucha plata?
es mucho dinero. Entonces, eso es lo que andamos tratando de entender. Entonces, necesitamos personas con un alto estándar. Yo les conté el otro día de que las universidades están abriendo carreras de administración pública, porque ven que el futuro del manejo del trabajador en las empresas públicas hay que potenciarla con el nuevo conocimiento de manejo. ¿Por qué? Porque los estándares, aunque sea público, son hoy día competitivos. Y para competir, tiene que ser con las mismas herramientas que ofrece el conocimiento y el mercado. Entonces, hoy, gracias a las tecnologías, estas permiten, entonces, permiten, ¿no es cierto?, una transparencia. Una transparencia. Entonces, fíjense usted que el concepto de la NIC-SP busca en el futuro no muy lejano que las contabilidades de todos los sectores, tanto público como privado, estén a disposición al instante para los usuarios. Instantáneo en la nube. Entonces, hoy día ustedes saben, las empresas privadas que transan en bolsa son cada 3 meses subida a la plataforma de la Comisión para el Mercado Financiero. O sea, si usted quiere saber de cualquier empresa que transe en bolsa, como por ejemplo Colo-Colo, la Católica, ¿no es cierto? ¿Cuál es el efecto que tuvo el triunfo de Colo-Colo ayer en las acciones? Subieron. La de la Católica bajaron. Y por ejemplo, la Chile, que no puede enderezarse, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con las acciones? Suben o caen cuando el equipo sigue perdiendo, sigue perdiendo, sigue perdiendo. Aun cuando cambió de dueño, estamos en ese. Entonces, ahí ese es el mercado. Ese es el mercado. Si usted entra a la bolsa y ve cómo el precio de la acción, ve cómo cae cuando uno pierde y cómo sube cuando uno gana. Entonces, ese es el mercado. Detrás de eso hay miles de personas revisando, comprando y vendiendo. Entonces, uno tiene que ser respetuoso de las reglas del mercado. Cuando uno no obedece, esa es mi opinión personal, porque bueno, es mi profesión, pero cuando uno desconoce las reglas del mercado, el riesgo, el efecto, ¿no es cierto?, es más potente que la pandemia, porque es pobreza. La rueda ya la inventaron, la pelota ya la inventaron. Entonces lo que se debe hacer ahora es profundizar lo que se conoce, pero no profundizar lo que ya sabemos en cómo termina una mala política pública. Eso lo sabemos porque eso se repite aquí y en cualquier otro país. Entonces, recordar entonces que el presupuesto es una estimación, ¿verdad?, de ingresos y gastos. Y bueno, estos generan, ¿no es cierto?, actividad económica. Y nuevamente estamos en lo que conversamos. Esta actividad económica genera, ¿no es cierto?, transacciones. Y en esas transacciones se registran en contabilidad. Sin embargo, no es suficiente verlo así, en un plano. Cuando hay actividad económica, hay transacciones. Las transacciones, cada transacción tiene un impuesto. Entonces, si yo acelero
esta actividad económica, por supuesto que la recaudación fiscal es mayor. Pero para que haya actividad económica, debo generar incentivos. Yo recuerdo, y a lo mejor usted también, han habido gobiernos que han tenido como política pública el tema de la vivienda. A mí me preocupa muchísimo lo que está ocurriendo, y yo lo vengo diciendo hace años, porque se han ido retirando incentivos tributarios a la construcción, y el efecto es inmediato, sube el precio de la vivienda. Y yo sigo leyendo en los medios de comunicación de que una variable es el tema territorial. No hay terreno, dicen los arquitectos o los constructores. Pero yo no estoy de acuerdo con eso. Un día, conversando con un amigo, le hice ver que no era eso lo que hacía subir el precio. Esa es una de las tantas variables. Pero yo también puedo intervenir y generando terrenos a disposición. Por ejemplo, yo nunca he logrado entender esto. Yo trabajé 15 años en un sector, en un área, en un grupo inmobiliario y empresa constructora, así que algo sé. Por ejemplo, cuando yo voy a Punta Arenas, encuentro el mismo modelo de casa que se construye en Santiago. El mismo modelo. ¿Cómo llegó a Punta Arenas el mismo modelo? ¿Cómo llegó ahí? El modelo tiene un precio, tiene un costo. Alguien cobró por ese modelo, pero por el mismo modelo, y además cobró nuevamente por el modelo. Segundo, ¿por qué el terreno, exactamente las mismas distancias entre una casa y otra, el mismo modelo en Santiago? ¿Usted me quiere decir que el terreno en Punta Arenas tiene el mismo precio que en Santiago? La disposición de terreno de Punta Arenas es lo mismo que Santiago. Y si voy a Valdivia, exactamente el mismo modelo y la misma distancia entre una casa y otra. Obviamente que ahí hay una anormalidad. Si yo vivo en Punta Arenas, no puedo dejar de tener... ¿Cómo voy a vivir al lado de otra persona? Bueno, puedo hacerlo, pero de manera voluntaria. Y si es lo único que hay construido, y no tengo otra opción más que comprar ahí. Pero eso es correcto, yo creo que usted va al norte, el mismo modelo, pasa lo mismo en todo Chile. Entonces, por ejemplo, en Santiago se habla de poco terreno, pero usted ha transitado por el metro, ha visto cómo en el primer nivel del metro, tómese la línea 4 del metro y vea cómo la línea del metro está a poca distancia de casas de un piso. O sea, usted construyó un metro donde hay viviendas de un piso por kilómetro recorrido, cuando el metro tiene que tener a 200 metros, ¿no es cierto?, solo edificio mínimo de 10 pisos. ¿Cómo no se van a encarecer los terrenos si usted tiene un metro donde hay casas construidas de un piso? En la línea 1 del metro a Maipú, vea eso. Entonces eso es una farra de mal uso de los terrenos. ¿Y para qué hablar de Santiago Centro? Porque Santiago Centro también está lleno, sobre todo en la parte sur y del norte también. Casas de un piso, bueno, esas son más antiguas. Pero tiene que haber una reposición de uso de los terrenos. Entonces, obviamente se encarece. Hoy día es imposible una persona que no gana más de 3 millones, 3 millones, casi 4 millones, tenga acceso a comprar una vivienda de 5.000 UF y en Santiago una casa de 5.000 UF
no pasa de 70 metros cuadrados. 70 metros cuadrados. 5.000 UF. Con bodega y estacionamiento. Pero 5.000 UF hoy son 150 millones. ¿Y quién gana 4 millones? Entonces son cosas que tenemos. Y eso por eso yo digo, la actividad económica, creo que en el momento, sobre todo en esa área, sobre todo en esa área, sobre todo en esa área de la construcción, yo creo que hay una gran oportunidad de generar actividad económica a través de una política pública de la construcción. Bueno, entonces el proceso contable, tenemos, ¿no es cierto?, donde registramos todos los hechos económicos. Y ahí hay un tema interesante porque cuando yo tengo el plan de cuenta, tengo mi manual de procedimientos contables, tengo mi resolución 3, donde están las políticas contables de la corporación municipal. Entonces, yo no debiera equivocarme. Cuando me ingresa dinero, yo debería saber de dónde viene ese dinero y para qué es el dinero. Pero curiosamente, no siempre se sabe de dónde viene el dinero y en qué lo debo ocupar. Entonces, eso, ahí hay mucho que mejorar. Entonces, tenemos el sistema, ¿no es cierto?, la normativa, y tenemos el manual de procedimientos contables, y tenemos nuestro plan de cuenta, nuestro nuevo plan de cuenta. Aquí podría haberle puesto, aquí abajito, ¿no es cierto?, oficio 59.549, que ese es el oficio, te lo encuentro en la plataforma, ahí están todos los textos, y el plan de cuenta, ¿no es cierto?, de acuerdo al oficio 11.061, parece que. Entonces, todo un plan de cuenta adecuado a las necesidades actuales, un manual de procedimientos contables de acuerdo a las necesidades actuales. Estos dos documentos, ¿no es cierto?, emitidos por la Contraloría General de la República. Nuestra Contraloría, yo siempre digo, ¿cómo estarán, ¿no es cierto?, de trabajo? Porque están en todos lados, auditando, generando documentos. Es en realidad un gran desafío nacional de proveer, ¿no es cierto?, de estos textos para que el sector municipal se ponga a nivel internacional, ¿no es cierto?, utilizando normativa elaborada por la IFAC. Bueno, ahí tenemos nuestro proceso contable y de ahí emana la información, ¿no es cierto? Información contable, ¿para qué? Bueno, primero que todo, para la elaboración y presentación de los estados financieros, ¿verdad? Entonces, y también para la toma de decisiones. También, ¿no es cierto?, esto finalmente llega a los usuarios, ¿no es cierto?, siendo los usuarios una carita feliz y otra carita feliz, y así sucesivamente, ¿no es cierto?, hasta que empezamos a preguntarnos cosas. Entonces, como que no cuadra el asunto. Eso, así que entender entonces un poco lo que yo les señalaba, este tema del mercado, ¿verdad? Entender que los recursos son escasos, que las necesidades son infinitas, que tenemos que aprender a tomar decisiones con responsabilidad, que tenemos que priorizar, ¿no es cierto? Priorizar. Ahí está el asunto. Uno siempre está priorizando y esto es casi una obligación,
dado que, ¿no es cierto?, los recursos son escasos. Los recursos hay que generarlos. Hay que generar la riqueza primero para poder gastarla después. El mercado, ¿no es cierto?, yo les aconsejo buscar un texto que sea simple, que sea fácil de leer, donde se hable de cómo funcionan los mercados. Los mercados somos todos nosotros. En un mundo globalizado, tenemos que estar mirando al mundo. Si usted produce arroz, no es llegar y producir arroz. Primero que hay que informarse bien a cómo está el precio del arroz. Y si yo voy a producir, saber que lo puedo vender. Lo mismo pasa con el pollo, ¿no es cierto?, la papa, el tomate, y todo lo que es agricultura. Ustedes ven que llega sandía de Brasil, melones de Brasil, y sandía y melones también de Perú, y todo por un tema estacionario. Entonces llegan primero. Y después llega la fecha para Chile, y entonces comienza a equilibrar el precio. Eso es el mercado. Cuando nosotros, ¿no es cierto?, compramos un plasma, cuando nosotros compramos un automóvil, cuando nosotros compramos, por ejemplo, vestuario. Bueno, nosotros sabemos el origen del automóvil, el origen, ¿no es cierto?, del vestuario, el origen, ¿no es cierto?, del plasma. Taiwán, Singapur, Japón, de esos lados viene la tecnología. Y cuando compramos vestuario, viene de China, viene de Bangladesh, viene de Turquía, y así viene la materia prima y trae su etiqueta de origen. Entonces, ¿y por qué usted compra vestuario de Bangladesh? ¿Por qué compra usted zapatillas que se fabrican en China? Aun cuando la marca dice Adidas o otra marca, ¿no es cierto? ¿Por qué? Bueno, porque le gusta y porque tiene la plata. Y el precio es asequible. O sea, a usted no le importa el origen donde se fabrican las cosas. No, eso está demostrado. Entonces, el dinero no tiene bandera. De donde se produzcan las cosas no es una variable importante para mí. Lo que yo quiero es tener el plasma o el automóvil o comprar la zapatilla que me gusta. Entonces, bueno, en Chile pasa exactamente lo mismo. Cuando Chile produce, ¿no es cierto?, por ejemplo, el cobre. Bueno, ahí tenemos ventaja y es seguro que se venda. Todos los minerales en general, el salmón, también tenemos ventajas comparativas y por eso somos importantes en el mundo del salmón. Somos el segundo país más que, ¿no es cierto?, productores de salmón, y se vende. Y entonces ese es el mercado. Ahora, la gracia de esta cuestión es que nosotros tengamos un intercambio comercial, una balanza comercial en equilibrio, ojalá exportar más para que el tipo de cambio no suba, y importar menos. Entonces ese equilibrio en la balanza comercial debe ser positivo y buscar siempre nuevos productos para la exportación, ¿no es cierto? Chile últimamente se ha destacado en exportar servicios en tecnología. Y eso ha sorprendido mucho al mundo y a los propios chilenos. Entonces, eso hace que, ¿no es cierto?, Chile tenga presencia mundial en cuestiones de este tipo, tecnológicas.
Por ejemplo, un tema que podría sorprenderle a usted, tal vez, por ejemplo, la factura electrónica. La factura electrónica es producto de una empresa desarrolladora de software que convence al Servicio de Impuesto Interno a instalar y usar este software tal que el contribuyente, ¿no es cierto?, en vez de otorgar facturas físicas, sean digitales. En esa época era un sueño, hoy día es una realidad. Y cuántos miles, ¿no es cierto?, de papel se ahorraron, imprenta, ¿no es cierto?, impresora, el tóner, el timbraje de factura. Hoy día no. Y lo mismo que la boleta, ¿no es cierto?, digital, que últimamente viene en gloria y majestad, siendo utilizada. Y eso tuvo un impacto en la recaudación fiscal. Entonces, ese modelo se replicó en los otros países y esta empresa chilena crece, ¿no es cierto?, hasta que la compra un grupo de inversionistas extranjeros y chilenos. Entonces, todo eso es actividad económica, producto de un desarrollo de un software. Bueno, hoy día tenemos, yo les conté a ustedes, creo, el tema de la comisaría virtual. La comisaría virtual prestó y está prestando un servicio extraordinario, tanto así que 13.000 millones de pesos se ahorraron, ¿no es cierto?, en papel y en tóner, más HH, ¿no es cierto?, del carabinero que tiene que estar ahí atendiendo público. 13.000 equivalente a 160.000 talas de árboles productivos. Entonces, ese es lo que representa hoy día la comisaría virtual. Entonces, a veces el efecto positivo de este tipo de cosas, uno no lo ve, no lo dimensiona, simplemente se convierte en un usuario. Por eso que al usuario hay que mantenerlo informado para que pueda, ¿no es cierto?, disponer de esta información y estar con un grado de satisfacción más de lo que ya tenía. Entonces, en este cuadro de sistemas de información contable en Chile, terminamos todo este proceso con los usuarios. Bien, ¿y quiénes son todas estas caritas felices? Bueno, partamos por la propia Contraloría General de la República, es un usuario. Los inversionistas es un usuario. El Banco Central es un usuario. El ciudadano común es un usuario. Usted que trabaja en la municipalidad es un usuario. Me imagino un usuario interesado en cómo funciona una municipalidad y en qué estado financiero se encuentra, ¿verdad? Porque puede que a alguien no le interese saber eso, porque hay de todo. Entonces, el otro usuario son los proveedores, los inversionistas, el Ministerio de Hacienda, el propio fisco es usuario, ¿verdad? La tesorería es un usuario, y así. Los usuarios de la contabilidad del sector público, en este caso municipal. Yo les explicaba en la primera clase, una vez que termine el año 21, y pasemos al año 22, todos estos balances van a quedar a disposición del público, de las empresas, de los usuarios, del famoso observatorio. Y la gente, ¿por qué? Porque eso es lo que busca la NISP. Busca que
los estados financieros tengan una estructura, tengan una metodología, sea una estructura estándar, universal, que se pueda medir. ¿Medir qué? ¿Qué vamos a medir? Bueno, todos aquellos indicadores que nos demos, ¿no es cierto? Nos demos para poder comparar. Y entonces se va a generar una discusión. Y no hay que temer la discusión. Si al contrario, es una oportunidad de transparentar y de calmar, ¿no es cierto?, al usuario. Si yo doy indicios de transparencia, de veracidad, si yo doy indicios de que, ¿no es cierto?, la gestión de un periodo determinado está procesada, ¿no es cierto?, y presentada a través de los estados financieros. Entonces, esos grados de confianza es muy bueno, muy sano para el mercado. Entonces, así usted va a poder salir a comprar sin problema, ¿verdad? Si usted necesita renovar las luminarias no son baratas, tiene que buscar un proveedor que lo provea a un precio justo y le dé, ¿no es cierto?, condiciones de pago o le dé un pago justo. Eso se logra con transparencia. Si usted necesita cambiar los semáforos porque ya están, ¿no es cierto?, cumplieron su ciclo, bueno, necesita un proveedor que le provee, ¿no es cierto?, los semáforos, ¿no es cierto?, lo físico. Y después necesita, ¿no es cierto?, yo desconozco eso, pero necesita que alguien le programe y controle los semáforos. Necesita que las calles, ¿no es cierto?, donde se transita el peatón y los automovilistas, entonces esté debidamente demarcado, ¿vale? Y entonces necesita un proveedor que le haga esa actividad a un precio justo, a un plazo de pago justo, etc. ¿Cómo logramos eso? Con transparencia. Ahora, el tema de las calles, de las demarcaciones, es un tema, ¿no es cierto? Porque sobre todo el usuario de las calles usa muchísimo la demarcación, sobre todo en la noche. Entonces, si no hay marca, puedo provocar un accidente. Ni hablar, ¿no es cierto?, del estado de los pavimentos y de los paseos peatonales, ¿no es cierto? Las baldosas sueltas, quebradas, y entonces cuando uno camina se tropieza, se cae, se quiebra una mano, una rodilla, y esos son gastos y demandas que se ganan las municipalidades por no tener una actividad, ¿no es cierto?, de mejoramiento de la infraestructura de uso público. Lo mismo pasa con las bancas, ¿no es cierto?, pintarla y tenerla a disposición para que las personas puedan descansar en su trayecto. Y así, hay tanto por hacer en una municipalidad que la verdad que lo único que se pide es orden y una buena programación. Entonces, este cuadro está muy bueno, ¿no es cierto? Lo elaborado por la señora Tránsito Gallardo, ¿no es cierto?, que me lo facilita para que ustedes puedan disponer y yo explicar. Bueno, el artículo, ¿no es cierto?, 98 de la Constitución es la que faculta, ¿no es cierto?, a la Contraloría General de la República llevar la contabilidad general de la nación. También vimos este decreto ley 1263, ¿no es cierto?, que es la ley orgánica de la administración financiera del Estado.
la administración del dinero la administración es una técnica, ¿no es cierto?, que se encuentran en los libros de finanzas. Entonces, es importante conocer, ¿no es cierto?, la técnica de la administración financiera. Uno, de alguna manera, la desarrolla todos los días cuando comienza el mes, ¿no es cierto?, y estamos con nuestra remuneración disponible. Y ahí uno hace lo que otros de mayor tamaño también hacen lo mismo, que es priorizar la disponibilidad de los recursos. Y uno va asignando, ¿no es cierto?, platas para el agua, para el pago de la luz, el gas, la internet, el celular, vestuario, comida, y así, hasta donde le alcanza. Y obviamente, si está endeudado con crédito hipotecario, pagar el crédito hipotecario, ¿no es cierto? Si no lo paga, usted sabe, 3 meses seguidos y ya tiene un aviso del banco, ¿no es cierto? Bueno, entonces también tenemos acá en esta presentación que la Contraloría entonces elabora, ¿no es cierto?, la resolución 16 del 2015 y la resolución 3 del año 20. La 16 es para el sector público y la resolución 3, ¿no es cierto?, es para el sector municipal. ¿Y qué es lo que tenemos ahí? Tenemos las políticas contables que la entidad debe, ¿no es cierto?, usar para, ¿no es cierto?, elaborar y presentar los estados financieros desde para el sector municipal desde el 1 de enero del 2021. Entonces, y ya veremos cómo vamos resolviendo el tema. También hay un documento que probablemente ustedes ya lo utilizaron, que es ¿no es cierto?, el instructivo de primera adopción para el sector municipal. Ahí, ¿no es cierto?, en ese primer instructivo para el sector municipal es donde deben ¿no es cierto?, estudiarlo. Este instructivo también debe estar arriba, o si no está en la plataforma, ustedes lo bajan de internet, el instructivo 12.203 del año 20. Ese instructivo, ¿no es cierto?, también nos permite justamente hacer la convergencia ANIC-SP. Entonces, la contabilidad gubernamental, tenemos, ¿no es cierto?, la Constitución Política de la República de Chile, artículo 98. Entonces, señala, ¿no es cierto?, que la Contraloría General de la República llevará la contabilidad general de la nación. Ahora, ¿qué es la contabilidad general? Es una función de rango constitucional que realizan en forma conjunta la Contraloría y los servicios e instituciones del Estado. Establece entonces la Contraloría, establece los principios, normas, procedimientos técnicos del sistema de contabilidad general de la nación, y los servicios e instituciones tienen la responsabilidad en el diseño y operación del sistema contable. La Contraloría General consolida la información presupuestaria y patrimonial que emana de los sistemas contables institucionales y prepara estados informativos de la gestión financiera del Estado. Entonces, la Contraloría establece los principios, normas y procedimientos técnicos del sistema contable
Y ese sistema contable está entonces en la resolución 16 del 2005 y en la resolución 3 del año 20. Esta resolución 3 del año 20 es exclusivamente para las municipalidades. Y ese texto ustedes lo tienen que amar, quererla, acompañarse con la resolución, que esté siempre al alcance de su mano. Es un texto que debe ser consultado periódicamente. Usted no puede dejar de tener su resolución 3 al alcance de la mano. Nunca más. ¿Por qué? Porque cambió la contabilidad. La contabilidad hoy día exige que usted también cambie su forma de trabajar en contabilidad. Hoy día todos estamos con nuestras normas al alcance de la mano, porque es una materia de consulta. Las respuestas están en el manual. Entonces necesitamos que las personas, que el capital humano ¿no es cierto?, reordene el método de trabajo. Insisto, la resolución 3 es un manual de política contable para el sector municipal. La resolución 16 del 2015 es un manual de políticas contables para las empresas del sector público. Las normas internacionales contables, las IFRS, son normas de contabilidad internacional para el mundo privado, el mundo empresas que transan en bolsa y que empresas que transan sus acciones en bolsa y que hacen pública su estado de situación y que hacen pública, ¿no es cierto?, cada 3 meses el estado, su balance, los 5 estados financieros. Lo hacen público, están en una página web donde uno puede ingresar y hacer análisis. Los accionistas pueden comprar o vender acciones con la información que disponen. Entonces, ese es el mercado. Ahora el sector público también va a disponer, ¿no es cierto?, de una plataforma donde el mercado va a tener acceso. El Estado, un país tiene que y debe elaborar estados financieros bajo NIC-SP. ¿Y qué son las normas internacionales contables para el sector público? Bueno, son normas internacionales que los países se pusieron de acuerdo en su estándar, en su nivel alto, ¿no es cierto?, de exigencia, de valoración y de medición de cada uno de los elementos del estado de situación. ¿Ah? Entonces, ¿para qué? Para que los países, ¿no es cierto?, puedan presentar un estado de situación y el mundo, ¿no es cierto?, pueda tomar conocimiento de ese estado. Entonces, ¿qué más transparente que eso? Y además, ¿no es cierto?, con la tecnología, hoy día puede tener usted, si quiere, el estado financiero de Chile del año 19, 20 y de años hacia atrás. Y también puede tener el estado financiero, si usted quiere, de cualquier entidad como de las Fuerzas Armadas, si quiere, por ejemplo. ¿No es cierto? Si usted es curioso y quiere saber cómo está compuesto los estados financieros del Ejército, de la Marina, de la aviación, de Gendarmería, de Carabineros. Bueno, esos estados financieros usted lo encuentra en la web. Si usted quiere saber, ¿no es cierto?, los estados financieros de una municipalidad, a contar de, bueno, hoy día hay, pero eso
esa exigencia que tenían los estados financieros hoy día son reemplazados por estas NIC. Entonces, esta NIC aporta más información porque lo que está ahí se denomina representación fiel. Entonces, estos valores de mercado se consideran, ¿no es cierto?, los más altos estándares. Entonces, claramente se busca, ¿no es cierto?, a través de la transparencia, se busca que el usuario, ¿no es cierto?, esté más confiado, más tranquilo y pueda entonces reconocer valores que ahí se presentan. Entonces, la contabilidad gubernamental, bueno, es lo que tenemos liderado por nuestra Contraloría General de la República. Eso es importante. Ahora, claramente uno ve aquí un tremendo esfuerzo de la Contraloría, pero lo logró con ayuda, ¿no es cierto?, de organismos internacionales, de personas capacitadas, profesionales de alto nivel, de la OCDE, del Banco Interamericano de Desarrollo, del Fondo Monetario Internacional, de entidades internacionales expertas en temas de elaboración, ¿no es cierto?, como por ejemplo la IFAC, ¿no es cierto?, y la IASP, que son fundaciones autorizadas para la elaboración de normas contables para el sector privado. Y la IFAC también es una asociación de contadores públicos, ¿no es cierto?, a nivel internacional. Y a esta entidad, a la IFAC, se le ha permitido, ¿no es cierto?, la entidad que elabora normas internacionales contables para el sector público. Entonces, eso es lo que hay detrás de este asunto. Es transparentar el estado financiero de una entidad en particular. Que no le pasen gatos por liebre, ¿verdad? Entonces, eso es un tema que nosotros siempre no queremos mucho conversar. Entonces, pero es necesario cada vez más, porque todo, ¿no es cierto?, tiene un precio. No es gratis. Un monumento no es gratis. Ocupa un espacio público, lo hizo un escultor, ¿verdad? Y eso no es gratis. Las bancas que están en las plazas no son gratis. No son, alguien las pagó. Cuando usted ve, ¿no es cierto?, durante el día que la luminaria pública está encendida, entonces uno dice, algo está malo, alguien paga esa luz. ¿Y quién lo paga? La municipalidad. ¿Y con qué recursos? Los recursos vienen del presupuesto o vienen de los recursos propios de la municipalidad. Y la municipalidad, ¿cómo genera recursos propios? Prestando servicios. ¿Y quién paga ese servicio? El contribuyente. Entonces el dinero, ¿de dónde viene? Del contribuyente. Y si yo estoy pagando luz cuando no debiera esa luz estar encendida, eso es derroche. Y la gente sabe lo que es un derroche, porque la gente sufre lo mismo que todos, ¿no es cierto?, la escasez.
y todos hacemos un esfuerzo para que el dinero alcance, ¿no es cierto? Y si yo veo que hay derroche, entonces me molesta. Y así, entonces, esa paz es la que yo necesito que ¿no es cierto?, mis ciudadanos estén en ese estado de calma, ¿verdad? Pero no, pues está furioso el ciudadano, está furioso por estas cosas de poca transparencia, ¿no es cierto? Y daños que se le hace a los bienes de uso público, los semáforos, la señalética, ¿no es cierto? Destrucción de bien público y privado genera pobreza. Entonces al otro día hay que salir a reponer los semáforos, la señalética, y eso es plata. Y la plata, ya sabemos, es escasa. Se puede acabar en un minuto. Y eso significa que no va a haber señalética por mucho tiempo. Lo mismo que semáforo. No sé si ustedes se acuerdan, ahí en la Plaza Baquedano, hubo una necesidad de semáforo. No hubo semáforo mucho tiempo. Y después volvieron a colocar semáforo. Bueno, entonces eso es lo que sucede cuando yo, ¿no es cierto?, no tengo conciencia de que las cosas tienen un precio. Alguien las paga. Lo mismo cuando nosotros, sobre todo ahora que viene el verano y las fiestas y las municipalidades contratan músicos y cantantes y teatro y toda la cuestión. Y el letrero dice, este fin de semana viene tal cantante, participe gratis. No es gratis, pues. Bueno, hay que hay que colocar el precio, lo que cuesta. Será gratis para la persona que va, pero tampoco es gratis porque sabemos que esa misma persona es la que termina pagando el evento. Entonces, hay que buscar formas de comunicar correctamente. La gratuidad no existe. Es como decir, la educación universitaria es gratis. Claro, es gratis para el estudiante, pero alguien lo paga. Entonces, siempre se debe decir, ¿no es cierto? Decir que cuánto es el costo anual para una educación universitaria gratis. La gente debería saberla, ¿no es cierto? Cuando a los jóvenes se les entrega un cupón para el alimento gratis. Sí, pues, pero para la persona que lo usa, pues, pero alguien pagó eso, ¿no es cierto? Lo pagan ¿quiénes? Nosotros, los contribuyentes, por la vía del impuesto. Entonces también deberíamos saber cuánto el Estado dispone para eso. Ponerle el número. Yo sé que eso está en el presupuesto, pero eso lo sabe usted y yo, pero la gente común. ¿Cómo le informamos? ¿No es cierto? Podría haber una difusión cortita, amigable, donde dejemos claro en cuánta plata gastamos en salud, en educación, etcétera, etcétera. Pero hay que informar a la comunidad para que la comunidad exija, ¿no es cierto?, a los alumnos que estudian y se titulen. Entonces, no, pero ya te pusiste muy fome, te pusiste muy denso. Pero que eso es lo que hay que conversar, ¿no? Lo otro, como dicen por ahí, es música. Hay que saber en qué se gasta el recurso y si el gasto se justifica o se justificó. Fíjense ustedes que los universitarios que están hay unos datos ahí. Los jóvenes que están educándose con este tema de la gratuidad, menos de la mitad se titula.
y de esa mitad, ¿no es cierto?, quedan prácticamente no terminan la carrera. De los egresados, menos de la mitad se titula, y de todos los que ingresaron, más de la mitad no termina. Entonces, ese dinero se perdió. Bueno, vamos por este decreto ley 1263 que lo habíamos visto en la primera clase. Ahora lo mismo, ¿no es cierto? Vamos a transitar por distintos artículos que al final vamos a tener una pregunta de ponga a prueba su conocimiento y usted va a poder participar ahora sí en grupo, porque entiendo que ya están formados y van a poder entonces entrenarse, porque el miércoles, ¿no es cierto?, tenemos una evaluación y esa evaluación es, ¿no es cierto?, en grupo. Entonces, este decreto ley 1263 que habla de la administración financiera del Estado. Ahora, el sistema de contabilidad gubernamental es el conjunto de normas, principios y procedimientos técnicos dispuestos para recopilar, medir, elaborar, controlar e informar todos los ingresos, costos y otras operaciones del Estado. El sistema de contabilidad gubernamental será integral y aplicable a todos los organismos del sector público. Además será uniforme en cuanto a normas, principios, procedimientos, plan de cuenta, estados e informes financieros. Entonces, ahí, ¿no es cierto?, está claro que el sistema de contabilidad será integral y aplicable a todos los organismos del sector público, o sea, un plan de cuentas. Además será, en cuanto a normas, principios y procedimientos, plan de cuenta, estado e informe financiero, será, ¿no es cierto?, de único alcance. Entonces, las normas, los principios, los procedimientos, el plan de cuenta, todo eso está, ¿no es cierto?, las normas y los principios están en la resolución 3. Los procedimientos contables están en el oficio 59.549. Y bueno, y los estados financieros, de acuerdo a las NISP, que son, ¿no es cierto?, el estado de situación, el estado de resultado, el estado de flujo efectivo, el estado de cambio del patrimonio neto, el estado de situación presupuestaria y las notas explicativas. Entonces ahí está, ¿no es cierto?, claramente. Buenos días, profesor. Hablo José Antonio por acá. Disculpe que no interrumpa. Ya estamos en el Hola, break José. del primer café del día. Ok, nos vemos entonces. A las 10:45, por favor.